Buenas tardes a todos. Damos comienzo al pleno ordinario. Si me permites un apunte, antes de empezar el pleno, me gustaría anunciar al pueblo de Musante que de la misma manera que por ser tenaces conseguimos la construcción de la rotonda del edificio de la carretera de la Tazna, desde hoy vamos a ver cumplida una de nuestras promesas electorales, como fue hacer llegar a los habitantes de Musante la información de la grabación, por medio de la grabación de los plenos, de forma audiovisual, de todo lo que se trate de ello. En segundo lugar, manifestar nuestro malestar con la forma de actuar del equipo de gobierno para la oposición. Un partido, como es el Partido Socialista Obrero Español, que a nivel estatal recurre una ley mordaza del PP, un partido que se define dialogante y de consenso, un partido que se define como transparente, pues en Musante practica todo lo contrario a lo que digo. Por ejemplo, la periodicidad de los plenos se hace al mínimo exigido por ley, se ha pasado de celebrar uno cada 2 meses a hacerlo uno cada 3, así la oposición tiene menos opciones de participar y trabajar por lo que ha sido elegida. La convocatoria de las sesiones del pleno se hace con 48 horas de antelación, pero con el sábado como día hábil promedio para que la oposición vuelva a tener un día menos para informarse y preparar sus intervenciones. Recibimos insuficiente y sesgada la información que necesitamos para el normal desarrollo de nuestra labor de oposición. No se celebran comisiones informativas donde se debatan temas de las distintas áreas. Y en reducción a las asignaciones por asistencia a las distintas sesiones como plenos y comisiones, frente al incremento que ha sufrido la asistencia a las juntas de gobierno regida por el equipo de gobierno. Me fastidia, pero tengo que decirlo y en este caso darle la razón al grupo del PP de Musante, sobre todo con el escrito mandado a la talanquera y en el que de alguna forma expresa también lo que acabo de decirles. Nada más, gracias. Vale, entonces, no voy a comentar nada. Pasamos al punto número 1, aprobación si procede de las actas del pleno de las sesiones de los días 29 del 9 y 23 del 11 de 2015. ¿Algo sobre las actas? Sí. En primer lugar, en el acta redactado por el señor secretario y haciendo referencia al informe de la consultora espublico.com, en dicha acta se refleja que dicha consultora distingue entre las juntas de gobierno consultivas y deliberantes, entre sesiones y reuniones. Esto lo leo textualmente. Pues bien, los artículos 112 y 113, que vienen reflejados en semejante informe, dicen lo siguiente. No habla ni de juntas de gobierno deliberantes y demás, sino que dice lo siguiente. En defecto de previsión expresa en el reglamento orgánico de la entidad, la Comisión de Gobierno celebrará sesión ordinaria cada 15 días como mínimo. La Comisión de Gobierno celebrará sesión constitutiva y a convocatoria del alcalde o presidente dentro de los 10 días siguientes, lo que está establecido por ley, se han designado los miembros de la misma, y el alcalde podrá en cualquier momento reunir a la Comisión de Gobierno cuando estime necesaria, conocer su parecer o pedir su asistencia con anterioridad a dictar resoluciones en el ejercicio de las atribuciones que le correspondan. En el artículo 113 dice que las sesiones de la Comisión de Gobierno no serán públicas, sin perjuicio de la publicidad y comunicación a las administraciones estatal y autonómica de los acuerdos adoptados. Además, en el plazo de 10 días deberá enviarse a todos los miembros de la corporación copia del acta. Nada de lo que dice el secretario pone en el informe que él mismo nos pasó y que hace referencia, como digo, a que las juntas de gobierno son consultivas y deliberantes, entre sesiones y reuniones. Estos son los artículos que dice la ley del RDJ. Por otro lado, se dice que en el acta las juntas de gobierno importantes son de carácter de asesoramiento al alcalde y que no tienen competencias de custodia. Tenemos un claro ejemplo
de una resolución que hace una teniente de alcalde, supongo que por delegación del alcalde, como es la autorización de prestación del servicio de taxi por personal asalariado a solicitud de don Tomás Aguado Martínez. Esto creo que no es un acto de consulta ni deliberante de la Comisión de Gobierno. Más cosas. Por otro lado, el señor alcalde manifiesta que si la Junta de Gobierno muchante es ilegal, las de los pueblos del entorno son ilegales. No entendemos a qué viene semejante afirmación cuando nadie ha dicho que la Junta de Gobierno sea ilegal. Lo que se ha dicho es que está incumpliendo la periodicidad de la celebración de las sesiones de la Junta de Gobierno, tal y como marca el Reglamento Orgánico de Funcionamiento de las entidades locales. Y por último, con respecto al tema de las Juntas de Gobierno, o de la Junta de Gobierno, donde se dice que en el 80% de los pueblos del alrededor las juntas de gobierno son deliberantes y consultivas, pues simplemente dar 3 ejemplos. 3 pueblos del entorno y parecidos en población y funcionamiento al de Muchante. Castejón, gobernado por Izquierda Unida con el apoyo de otra serie de partidos. Consideraron la Junta de Gobierno totalmente inútil y votaron a favor de que se suprimiera. Cascante, aprueban dicha Junta de Gobierno y la reunión que tienen es de cada 15 días. O sea, las sesiones las celebran cada 15 días, con la presencia del secretario o secretaria en este caso, que levanta acta de lo que ahí se trata. O sea, es una sesión. Ribaforada, lo mismo de lo mismo. Cada 15 días, sesión acompañada de la secretaria que levanta acta de cada una de las sesiones que en ella se desarrollan. Nada más. Eso en cuanto a la primera parte del acta redactada del pleno anterior. Con respecto al tema de la resolución, mejor dicho, del recurso del amparo del Tribunal Administrativo por parte de Charo Gómara, preguntar cómo está la situación. Sabemos que el PAN ha fallado a favor de ella y también en dicho párrafo, digamos, que hace referencia al tema de Charo, el señor alcalde dijo que no se había sesgado la información que se había dado a los grupos de la oposición. Y quiero leerle un poquito en cuanto a lo que en ellos se dice, ¿no? La entrega de la información. El artículo 14 de la Ley de Funcionamiento y el régimen jurídico de las entidades locales dice: todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde o presidente de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. Y por último, con respecto al tema de Charo Gómara, también se dice por parte del secretario que Charo Gómara no figuraba en la plantilla orgánica ni del año 2013 ni del 2014. Aquí está su inclusión en las plantillas orgánicas aprobadas por este ayuntamiento. En ellos se refleja el complemento a que tienen derecho ambas administrativas oficiales del 28,36% en el 2013 y en el 2014. Nada más por mi parte. ¿Alguna cosa, Roberto, sobre las actas? A ver, yo todo lo que has dicho ahora, Macario, la verdad es que no sé qué tiene nada que ver con la acta, pero bueno. Sí, lo has dicho
y ya está. No, yo es que no te voy a responder nada de todo eso. Yo me tomo nota para responderte cómo debe de ser sobre las juntas de gobierno. Traes muchos datos, aportas muchas cosas, dices lo que quieres y lo que no quieres te lo callas. Creo que no toda la información que te has dado es verdad, es así como te contestó el secretario, pero bueno, ahí está y ahí están las grabaciones y se podrá ver. Yo lo único que no sé a qué viene todo esto para aprobar o no aprobar las actas. No, simplemente era matizar puntos que figuran en el acta y que no se corresponden con la verdad, sin más. Vale, claro. Pues entonces, votos a favor de la aprobación de las dos actas. Abstenciones. Votos en contra. Lo ha hecho, me abstengo porque el día que se celebró el pleno no pude asistir, entonces tampoco puedo hacer balance de lo que se habló, que se fue a hablar, pues Es alusión a la abstención, a la argumentación. ¿Qué es malo? Pasamos al punto número 2, aprobación si procede de tasas y tipos impositivos, aquí hay una rata, para 2016. No lo tenemos, está como una cosa. ¿Carlos, algo de tasas? Sí, ahora se presentan las tasas, tal como se han debatido en el tratado de Comisión de Hacienda. Un informe favorable por parte de la mayoría de la Comisión de Hacienda. Las tasas, nada a reseñar, mantenemos los tipos de tasas, no se aumentan las tasas, simplemente una pequeña reseña, hay un pequeño aumento, entonces se equipará un poco en lo que es la devolución de recibos. El resto de las tasas sigue igual, no mantenemos nada. ¿Algún comentario sobre estas cosas? ¿Roberto? Vale, vamos a votar la aprobación si procede, del punto 2. ¿Votos a favor? Pasamos al punto número 3, aprobación inicial si procede de expediente del presupuesto general para 2016. Sí, bueno, pues al igual que las tasas, se trató en Comisión de Hacienda, también los presupuestos, tuvimos tres reuniones, llegamos al final a un acuerdo, un informe favorable por parte de la Comisión. Nada, los presupuestos de un total de 2.710.000 euros. Y el resto pues ya lo hacemos todo. Está todo tratado en comisión, todos tenemos la información. Vamos a ver. ¿Alguna? Sí, por parte nuestra no vamos a aprobar los presupuestos de 2016 por los siguientes motivos. Para nosotros son unos presupuestos de los llamados copia y pega. Se ha copiado lo de años anteriores con pequeñas variaciones, pero que no presentan un objetivo claro de mejora de la vida de nuestros vecinos. Son unos presupuestos que no dan apoyo a los emprendedores ni sirven de estímulo para el crecimiento y desarrollo de Muchante,
ni la creación de empleo en nuestro pueblo. Son unos presupuestos sin ambición y muy conservadores. Nos estamos dejando el aprovechamiento de la capacidad financiera de este ayuntamiento en estos momentos para llevar a cabo proyectos necesarios que hemos planteado en diversas ocasiones en este ayuntamiento. Por ejemplo, ir cerrando paulatinamente el llamado centro del día con recursos propios, ya que de Pamplona no viene nada. Unir las cuestas de Chara y Catlabarca para el desahogo del tráfico por el centro del pueblo. Desarrollar suelo industrial en el polígono de las Ollazas para posibles implantaciones de empresas y talleres locales. Para nosotros son unos presupuestos elaborados sin un rigor en el seguimiento evolutivo a lo largo de los últimos ejercicios, seguimiento que deberían de servir para avalar las partidas que se plasman en este proyecto de presupuestos que vas a presentar. Como antes he dicho, son unos presupuestos que no aprovechan la capacidad financiera de este pueblo en estos momentos para acometer proyectos que realmente aporten valor al pueblo. Tenemos un endeudamiento previsto del 1,66 según las previsiones de la interventora, siendo el límite del endeudamiento de este ayuntamiento del 12,32%. Pensamos que son unos presupuestos que destinan excesivos recursos para el entretenimiento, mientras servicios básicos de todo el pueblo quedan sin cubrir. Por ejemplo, pensamos que la peatonalización de la Plaza de los Fueros, que está contemplada en una partida de los presupuestos estos, ahora mismo no sería necesaria mientras no se tenga una alternativa para eliminar el tráfico del centro del pueblo. Y como resumen, diríamos que para nosotros estos son los presupuestos estilo Roma. En Roma sabéis que había mucho circo, pero de vez en cuando se les echaba a las gradas pan para que los asistentes comieran. Aquí es lo mismo, pero sin pan. Y por último, nos vamos a oponer a la aprobación de estos presupuestos porque entendemos que la forma como se ha llevado su tramitación no se ciñe ni lo más mínimo a lo que por ley está establecido. Ni se ha cumplido el calendario de presentación del borrador de este proyecto, ni a la oposición se le ha dado el tiempo suficiente para estudiar dicho proyecto para su debate e inclusión de modificaciones a partidas de dichos presupuestos. Nada más. Roberto. Nosotros, el grupo que lleva votando los presupuestos, no nos parecen los presupuestos ideales, pero vamos a valorar aquello que se nos ha tenido en cuenta a la hora de poder aportar y aquellas cosas que en las sesiones que hemos tenido hemos solicitado. En todas se nos ha concedido una partida, en algunas nos parece un poco escasa, pero como se nos dijo en la última sesión, esas dos partidas están abiertas a poder ser aumentadas para que se lleve a cabo lo que pedimos. Entonces, en principio, lo vamos a... ¿Cuáles son esas partidas, si puedes saber? Pues el camino carretera o calle, como lo quieras llamar, que va de la Cuesta Soladrero hasta las escaleras de Correos, para bajar al Manantío. Es una calle A que subes, toda la gente sube de las casas del río por la Cuesta Soladrero, esa zona está, no sé, 6 calles, 6 camino, entonces solicitamos que se adecue como una calle, porque hay un tránsito de gente diario, tanto para escuelas, en pleno para las piscinas. Se ha destinado una partida, ahora mismo no sé si es 3.000 y pico, pero porque no se sabía valorar cuánto podía ser, pero no otras que se pensaba llevar a cabo. Esa es una. ¿El otra? Otra de las que se habló fue de la urbanización de Charas, la zona que ahora tenemos es el campo de tierra de fútbol y la zona que es el muro ladera, de ajardinarla o poner una zona recreativa o jardines o de parques. Aparte de otras que se comentaron y ya estaban incluidas algunas, otras no, y se hablaron en las comisiones. ¿Hay algún nombre si quieres? No. ¿Están? Carlos. Sí, Macario, entiendo la postura vuestra como oposición, es lógica, ¿vale? Normal. Lo que no comparto contigo es que digas que no ha habido rigor en el seguimiento de las partidas. Es un trabajo que se hace diario, el trabajo se hace con esfuerzo, y se sigue con rigor por parte de todos, por parte de los que gobernamos y por parte de los técnicos. Sí se siguen las partidas y se intenta tener un mejor aprovechamiento.
es la mejor eficiencia de todo. Eso no te lo puedo, permíteme que no te lo pueda dar, ¿vale? Pero te voy a debatir. El resto, porque me parece muy bien. Tú opinas una cosa, nosotros opinamos otra, por eso no estamos aquí, todos estamos en eso. Yo solo antes de pasar a votar, también hacer un comentario sobre los presupuestos. Yo creo que no, los mítines ya se han acabado las elecciones, o sea, esto es un mítin, a mí tampoco me gustan los presupuestos, aunque ha quedado corto. Podríamos haber pedido muchas más cosas, pero creo que hay que tener mucho más rigor y hay que tener mucho más responsabilidad. Y a esas cosas que se proponen hay que dar un estudio de viabilidad económica. Y nada más, ya que has comparado antes otros pueblos y tal, yo invito a ver presupuestos de otros ayuntamientos y ver cómo con 800 y 1 millón de euros más de ingresos resulta que tienen unas inversiones 3 veces menores que la nuestra. 3 veces menores. Y eso es a contestación, y lo que te está diciendo Carlos, que hay un seguimiento, que hay un análisis de la situación y al final esto es un tema de gestión. Y que con 800.000 euros menos de ingresos que tenemos de otros pueblos parecidos al nuestro, resulta que tenemos 3 veces más para hacer inversiones. Que no te guste en dónde se invierte y podía ser otras cosas, pues en eso yo también te lo voy a respetar, por supuesto, faltaría más, pero solamente eso. Que creo que cuando se trae una propuesta hay que traer un estudio de viabilidad económica y ver qué supone hacer un vial o ver qué supone el cerramiento del centro de día o estas cosas. A mí también me gustaría hacerlas, pero el dinero hay el que hay. Y hablar de Circo de Roma y todo eso creo que es meterse con mucha gente de mucha gente a la vez. Con mucha gente de mucha gente a la vez. Yo sé lo que pensáis y de hecho, bueno, tampoco me extraña tu unanimidad que has dicho antes con el PP, siempre habéis votado lo mismo en este ayuntamiento, sin ningún rigor político más que solamente por unos intereses muy partidistas. De eso nada. Nada más, no, es mi opinión, Macario es mi opinión. De eso nada. Es mi opinión. En los 4 años anteriores se votaron a los presupuestos siempre en contra, también junto con el PP. O sea pero que no hay más debate. Es que el debate es esto, el debate es lo que te ha dicho, aquí hay un dinero para inversiones y se puede dedicar para una cosa o para otra. Pero no nos digas que no hemos hecho un análisis de cómo va el pueblo, porque sí se ha hecho. Sí se ha hecho. Fíjate qué análisis se ha podido hacer. Un dato mínimo. Dinero que se gasta en limpieza y aseo de las escuelas. Llevamos con 300 euros, pues yo no sé si 5 o 6 años, por ejemplo. Fíjate tú el seguimiento que se le está haciendo, por ejemplo. Pues a mí ese punto y en muchos otros me ofende. Me ofende mucho de Que te ofende a ti, ¿no? Mucho me ¿Pero de qué ofende. hablas de 300 euros? ¿De qué 300 euros de Empezando limpieza por del el colegio? punto del día que has dicho. ¿Cómo? Que me ofende mucho de las cosas que ¿Que te dices. ofende? ¿Por qué te Que te ofende? ofende. Porque Lo parece que gastas no tú. hacemos nada. Lo No, es- no ¿quién lo ha- gasto no, yo. ¿quién ha dicho eso? Pero yo, ¿Quién dentro ha de mis dicho eso? concejalías, igual que el resto, me dedico a ir al colegio y preocuparme de lo que necesitan. Y voy al centro ¿Sí? de día a la hora de respiro, y como el centro de día de momento no es viable, estaba yo hasta este momento muy orgullosa y voy a seguir estando de poder ampliarlo para dar un servicio tanto a los cuidadores como a las personas que necesitan ese cuidado. ¿Y qué tiene que ver con eso? Con el gasto Tiene de que ver 300 con que euros? me ata el circo, el pan y el agua Pan y circo, todo. sí, El pan y circo sin todo pan. es circo y agua. Circo En sin la pan. zona infantil es circo y agua. Circo sin María, Es para que respondo. María, vale. Pero ¿Qué tiene que ver eso? ¿pero de qué hablas? ¿Dónde están los 300 euros que hablas de la limpieza? Búscalo. Si haces mucho seguimiento de los presupuestos, búscalo. Es que la limpieza del colegio no creo que esté estipulada en 300 euros. Eso tiene una explicación técnica, se ha debatido en la Comisión de Hacienda, por cierto, tampoco haber prestado mucha atención a las comisiones, se ha debatido y se han dado las explicaciones que se han tenido que dar, igual que se han dado las explicaciones de nuestra capacidad de endeudamiento, también se han dado las explicaciones, se han dado muchas explicaciones en las comisiones de Hacienda. Esto no es el sitio para debatir eso. Este es el sitio para lo que has hecho tú, es decir, que no estás de acuerdo con los presupuestos, que tú piensas que deberían ser otros de otra manera, me parece muy bien. Todo lo demás, Sí, esas sí, son las sí. preguntas de escudriñar el presupuesto, es lo que trabajamos en las comisiones. En las comisiones que se celebran. Pues ¿cuántas comisiones has tenido de Hacienda? De Hacienda, las que se me han pedido y he dicho ¿Cuántas? que han sido necesarias. ¿Cuántas? Para los presupuestos, 3. Estuve en 2. Y Antonio estuvo en 2. La tercera no existió. Y la primera como si no fuera. ¿Por qué? Que yo fui a lo de los presupuestos, no tenía información, me diste la información y dije, Antonio, te lo volví a explicar. Tienes información porque no lo habrás pedido. Todo lo que pediste se pedió. Y de esa comisión, y de esa comisión, y de la otra, y de todas, nos hemos levantado de esa comisión cuando me habéis dicho que se levantaba la comisión.
¿vale? No ha habido prisas ninguna. Si vosotros debe hacer 10, 10. Las fechas ya os habéis puesto vosotros. El seguimiento del presupuesto lo pedí, creo que fue en octubre. Carlos, El se seguimiento del entregaron, presupuesto lo y pedí se entregaron, a mitad de octubre. y se entregaron. Y me se hizo pedir por escrito. Casi Me salió el 15 de noviembre. El estado de El día del ejecución. primer pleno, te corrijo, me se dio el presupuesto, a fecha del día que estábamos y los presupuestos que vosotros planteabais. Y mi respuesta fue que necesitaba tiempo para estudiarlo y demás. Precisamente, Antonio. Y yo no dije, se va a hacer el lunes la comisión. Dije, ¿os parece que lo hagamos el lunes? ¿Os parece que lo hagamos el martes? Pues hicimos una el lunes y otra el miércoles. Y si hubiese sido necesario hacer todos el mismo día, pues si los hubiésemos hecho. En eso, Antonio, permíteme, joder, que no te pueda... El presupuesto. Que no te deje, joder, que es que más facilidades y más abierto a todo eso, al estar al trabajar, no puedo estar. Tu excusa, el seguimiento del presupuesto en la legislatura pasada, pedí que se me diera mes a mes. Sí. Y me lo negaron. El estado En esta legislatura el lunes vendré y pediré que el seguimiento del presupuesto se me entregue mes a mes. El estado de ejecución. El estado de ejecución. ¿Verdad? No hay ningún problema. Pues será la primera vez que me lo dais. Será Esa Tenemos problemas. Mira, por favor, problemas no hay. Lo único que os pide, joder, que lo solicitéis como está estipulado de solicitud. Es una solicitud y se os da. Que no van a tardar más de 2 días, seguro. No, claramente por escrito. Claro, luego lo haremos. Vale, coño, pero que no quiero, o sea, no puedo permitir eso cuando es que estoy abierto a todo. A todo. Aquí estamos todos muy abiertos a todos, pero no se hace nada. ¿Cómo no se hace nada? Fechas en que deben de aprobarse los presupuestos. Manual del concejal. Federación Navarra de Municipios y Concejos. Antes del día 15 de septiembre, los organismos autónomos deben remitir a la entidad local su presupuesto. Las sociedades mercantiles que pertenezcan íntegra o mayoritariamente deben remitir a la entidad local las previsiones de gastos e ingresos. Antes del 5 de octubre, el presidente forma el presupuesto de la propia entidad local, asistido por el secretario del director. El presidente forma el proyecto del presupuesto y lo remite para informe de la Secretaría de Intervención. Antes del 1 de noviembre se remitirá para su aprobación al Pleno de la Corporación. ¿Cuándo se ha remitido la primera? ¿Cuándo se ha celebrado la primera? Antes del final de año se aprueban, ¿no? ¿Cómo? Antes del final de año se aprueban, ¿no? ¿Cuándo fue la primera comisión de Hacienda? Está Pamplona. Que no, vale, no te vas a Pamplona, que estamos aquí, Carlos. Pues aquí lo hemos hecho Que estamos así. aquí. Aquí lo hemos hecho así y lo hemos hecho dentro de la legalidad y abierto a todo, a cualquier momento. Si ¿vale? eso es Y ir es con que la legalidad, hay comunicación. si eso es ir con la legalidad, que nadie lo vea. Antes del 1 de noviembre se remitirá para su aprobación al Pleno de la Corporación. Y antes del 31 de diciembre se debe aprobar, como estaba aprobando. La primera comisión que hay de Hacienda es el día 18 de diciembre. La segunda el 21. ¿Tú crees que es necesario hacer los trámites? Es un pueblo como Monsanto, yo conozco como Monsanto. ¿Por qué no? ¿Tú crees que es necesario? ¿Qué problema hay? No, problema ninguno. Si estás tan necesidad. abierto, ¿qué problema hay? Problema ninguno, necesidad. Y si tanta necesidad es porque no la pedís, es que no hay ningún problema. Porque el que convoca las comisiones es el presidente de la comisión. Yo no considero que no hay una Se necesidad. puede convocar una comisión a petición de cualquiera. no, Si tú me dices, si alguien me dice a mí que quiere una información y que quiere una comisión, lo voy a negar. Ya estamos con la borra brincos. No, ya estamos, no. A mí, o sea, si hubiésemos hecho todo ese calendario que tú dices, a lo mejor hubieses votado a favor o qué. Pues a lo mejor, porque podríamos haber intervenido y haber metido iniciativas nuestras. A ver, Si las podías haber metido perfectamente, si las podías haber metido, cuando hubieses querido. ¿Cuándo? ¿Qué espera? No, esto es lo del estudiante. Lo del estudiante, mal estudiante. Ya. Espero 5 minutos antes y me trato de aprender la lección y ahora trato de aprobar. Las comisiones informativas las convoca el alcalde o el presidente de la comisión con 2 días hábiles de antelación. no podrás decir. Salvo la no, que yo simplemente. Si eres honesto, ¿Tienes amigo? si eres honesto, no podrás decir que en ningún momento te he puesto ninguna traba, sino al contrario, todas facilidades y llamaros y qué día os viene bien y cuántas veces queréis, y cuándo queréis, cómo queréis. Te digo. Lo primero que yo pedí fue el seguimiento del presupuesto que fue a mediados de octubre. Me lo denegaron, está por escrito y no me lo han dado. Lo primero que me dieron Antonio,
no te lo entiendo nada, Antonio. No me la han dado, no me la han dado. Porque además te Por puedo traer la solicitud. ¿Vale? En un estado de Y no solamente eso, en la legislatura cuando anterior. quieras, Antonio, y lo tienes. Coño, lo pediste en la comisión y dijiste lo mismo y a los 5 minutos lo tenías encima de la mesa. ¿Es cierto o no? En la comisión. ¿Y es cierto o no? Pues lo En mismo la cuesta si comisión. es una semana antes. Y como una vez que lo tenías todo, sea, te dije, Antonio, ¿cuándo volvemos a tener la siguiente mesa? Yo pregunto, ¿que cuándo quieres y cuántas veces quieres? Que no hay problema. Escucha, yo solo quiero una cosa, y lo digo en el pleno y quiero que la apuntéis. El seguimiento del presupuesto y los estados bancarios me lo hacéis mes a mes. No se pide aquí, Antonio, lo solicitas en el Te lo pido aquí para que no digas, que no te lo pido. No, que no, Te lo pido aquí públicamente. Lo pides por escrito. Te lo pedí la otra vez por escrito y no me lo dieron. que dar. Pues pide por favor que se te tienen que dar. Si no se te dan, seguramente será por un error. Seguramente será por un error. Es imposible. Es imposible e ilegal que no te lo den. ¿Vale? Y lo sabes. Ya te traeré unos cuantos escritos que os he pedido y hago tiempo por recibirlos. No me cuesta ninguno, Antonio, de verdad, ¿eh? Bueno, No me cuesta ninguno. si no te gusta a ti, Que lo hayas pedido, no se te ha negado, ven a buscarlo, coño. Si es que están aquí, es que están en 5 minutos en el pack y sale. lo último que pedí. Cuando vine ayer, anteayer, le dije si me podían dar la plantilla orgánica. Me dice el secretario, me falta algún tema de matizar con el alcalde. Cuando lo matice con el alcalde te la doy. No estoy esperándola. Documentación que tiene que estar con 2 días de antelación a la celebración del pleno. Es verdad, señor secretario, lo debe confirmar. Vale, Se quedó así. tiene nada que ver con los Te lo voy a llevar pues porque es verdad. Gracias. Y gracias por el escucha. Gracias. Pues ya estamos. Eso es lo único Bueno, que... insisto, me parece muy bien que como oposición que me digáis los presupuestos, planteéis otras cosas, tal, excepto, que es lo único que me defiendo y quiero que quede claro, que se ponen trabas, que no hay información, y luego escudriñar el presupuesto, informaciones técnicas se han dado que se tienen que dar y no se tienen que debatir. Al respecto de lo que estás diciendo, Carlos, la solicitud de petición de información al ayuntamiento, te enseñamos esto. Solicitamos que la documentación e información que más adelante detallamos nos sea enviada semanalmente vía correo electrónico a la siguiente dirección. Necesitamos disponer de todas las resoluciones de alcaldía, entradas y concesiones de licencia de obras y otras actividades, proyectos y planes a desarrollar, así como el estado de ingresos y gastos en las cuentas del ayuntamiento, y toda aquella información que pueda servir para un eficaz trabajo en favor de los intereses de nuestro vecino. Totalmente de acuerdo. Presentado el día 7 de Muy octubre. bien, Antonio, tú No, esto- no, espera, déjame terminar. Ah, Presentado el 7 de octubre. La petición de acceso a las informaciones se entenderá concedida por silencio administrativo en caso de que el presidente o la comisión de gobierno no dicten resolución o acuerdo denegatorio en el término de 5 días, a contar desde la fecha de solicitud. Contestación a esta solicitud. 27 de diciembre. ¿Esto qué es? No sabes. Contéstame, ¿qué es esto? No me llega a la vista. ¿Qué es? Bueno, la contestación está la contestación y la fecha de la contestación. 27 de octubre, habiendo sido presentada la solicitud de información, el día 7, 20 días. Víctor, ¿hay algo que responder? Pero si esa resolución es antigua, no es de ahora, no es del 27 de diciembre. He dicho el 27 de octubre. ¿El 27 de octubre qué? La resolución. Bueno, pues cuando estaba hecha. Cuando estaba hecha, no. Que el silencio administrativo te dice que tienes 5 días de plazo. No nos pares con... Que no. Que no nos Si, pares. si es que tenemos que entrar en la legislación que hay propia y exclusiva para Murchante. Exclusiva y propia para Murchante. Pero, Víctor, Si la Junta de Gobierno te dice, oye, que la resolución ya te la daré. Víctor, ¿yo qué Víctor, tengo que vale. hacer? Vale. Pues, ¿qué? O sea, tengo que decirle al alcalde, mira, la ley dice 5 días y tal y cual. Tú sabrás lo que tienes que decir, que para eso eres el asesor jurídico. Para eso eres el asesor Tengo jurídico. que esperar. Para eso eres el asesor Pero jurídico. que decide es el alcalde, ¿sabes? El que resuelve. De todo lo que estáis hablando, Antonio, ¿Me escuchas a mí? ahora nuestra interventora. Estoy diciendo si es verdad lo que estoy diciendo o no. Sí
¿Sí o no? No, me está represando a mí. Los abuelos. ¿Entiendes? No, te estoy diciendo. ¿Eres el asesor jurídico del alcalde? Había... A mí, mira, esto de hace 2 meses y ya se me pasan las cosas, ¿sabes? Entonces, esto también, pues vaya ahí dentro de las resoluciones de la alcaldía y tal. Lo primero, Macario, lo primero que había dicho... El contenido de esta resolución es totalmente ajustado a derecho. Entonces te pierdes en las cifras de las formas. Y yo me pierdo, pero tú no te hallas. Yo me pierdo, pero tú no te hallas. Bueno, es que no... Lo primero que habías dicho que la petición era el 5 de octubre, no sé qué, y la contestación el 27 de diciembre. 7 de La octubre, contestación es el 27 de octubre. 7 de octubre, 27 de octubre. Habías dicho 27 de diciembre. ¿De diciembre he dicho? Pues perdón. Sí. 27 de octubre. 20 Sí. días después de la... Yo ahora no voy a rebatir, pero a Antonio sí que le puedo decir que, porque no está a quien le pides la documentación, una de las últimas documentaciones que pediste igual estuvo 15 o 20 días sin recoger en el ayuntamiento. Por eso te digo, Macario, cuando Creo. hay cosas, sí, imagínate que todo el mundo tiramos así, que hay que mirar por el bien del funcionamiento de la Sí, vida. sí, así cuál es. Vale, Fíjate, vamos a pedir cosas que sean necesarias, que no se va a negar a nadie. ¿Qué coste se va a negar? ¿Qué se va a negar, Macario? Que no. Oye, Carlos, hay un informe de junio de IN. Hemos estado detrás de ello porque nos dimos de cuenta de que en un pago a EIN había un informe por ahí, vinimos a pedirlo de uno a otro, de otro a uno, así, estuvimos una semana y no se nos dio. ¿Sabes cuánto se nos dio? Cuando hubo la junta de la comisión de urbanismo. ¿Cierto, Tomás? Sí. ¿Y qué quieres decir con eso? Yo... Diciéndole simplemente a Carlos que aquí estamos abiertos y la información Es fluye. cierto, ¿eh? Sí, sí. Es cierto, yo no sé lo que tú vas a creer, no traigo la bola de cristal todos los días para que vas a creer tú. No, pídelo, que tenemos una relación. Que te tenemos vuelvo a una decir, Carlos, directa. Estamos pidiendo cosas y no se nos están dando muchas veces las reuniones de las comisiones y el último asunto que te he puesto ha sido el de ayer. Si se va a aprobar la plantilla orgánica del ayuntamiento, El solito te lo tenía que hablar, no te va a dar. era un documento que tenía que estar en nuestro poder. Y te digo lo mismo que Tenía que haber dado a tiempo. Carlos, que son muchos ya, que son muchos ya. Tenía que haber dado. sin más. Por lo tanto, insistir un poquito, ¿me entiendes? Dicho ya, que estamos hablando de eso. No, que yo sé. Insistir un poquito, también. Tú insistir, te voy a decir una cosa curiosa. Siempre que vengo me hacen pedir las cosas por escrito. Y me parece bien, Pero todos. pero lo mismo que a mí, que se la hagan a todos. Tú Y a mí me gustaría tener... Tú no puedes decir que se da información a nadie si no la pide por escrito. Eso no lo puedes decir. Pues a mí me gustaría tener la información, por ejemplo, como la lleva Méndez, de un ordenador. Me gustaría que los presupuestos me darían en un disco. Pero es el concejal el que tiene que trabajar. Yo no soy concejal, pero no yo es que tengo que trabajar, pero no es que tengo que trabajar. Claro que sí, pero se te da la documentación, pero de manera diferente. ¿Por qué? Porque es así. Porque es su trabajo. Pero a mí me viene, me trae los presupuestos, Porque si trabajas en una vez. Que no es eso, a ver, que yo... Porque si trabajo y no la de Que este. lo que tú ves en mi ordenador... O la de... yo no veo nada en el ordenador, que veo que lo llevas en el ordenador, Por eso... pero me das en papel. Porque yo me Hace trasladé... tiempo, y de hecho, ahí está la No, solicitud, ojo, Antonio, que me la pasaron por correo electrónico. A mí también me lo dan así, ¿eh? A Que mí me la pasaron por correo electrónico. No, a mí también me lo dan así. En dos sitios se trabaja por correo electrónico y en el ayuntamiento no pasa. ¿Cómo? Hay cosas que no se te puede pasar la documentación por correo Claro. electrónico. Si Sí, como en Navarra a las leyes es por correo electrónico. Si sabemos que hay concejales que reciben la documentación en casa. No te hagas el extraño que tú eres uno de ellos. Hostia. ¿Has oído? Que tú eres uno de ¿Y a ellos. ti quién te ha hecho eso? Ah, a ti te lo voy a decir. Ya te lo voy a decir. Fíjate tú la diferencia. Porque a lo mejor está incurriendo en una ilegalidad, ¿eh? Pues a lo mejor Sí, está. si me están trayendo documentos confidenciales a casa, hoy los he pedido Yo no he dicho que te sean confidenciales. Que vete a saber tú. Yo no he dicho que sean ¿Quieres confidenciales. saber lo que va dentro del sobre cerrado o qué? ¿Quieres que también se claro lo que Información. Por supuesto, la información que yo pida, me la traerás. La trae. Sí, sí. Aquí no, aquí tenemos que pedirla por escrito. Pero ¿qué información es esto que pido yo? ¿Eh? ¿Qué información es la que he pedido yo? No lo sé esa información. Para el desarrollo de tu trabajo. Entonces, Pues la misma que necesitamos nosotros para defenderlo. la información que sí que te la puedo llevar a casa, la información que no.
que te la llevan, no es que vengas a apoyar, que te la llevan. Esa me la puedo llevar a casa. La que me llevan a mí. A los demás no. Si me la pedís, a mí me la pides, te la llevo a casa, sin problema. Pero fíjate, para ahorrar viajes pedimos que se nos mande por vía electrónica, para no molestar a los empleados. Porque el estar aquí presentes encima de la interventora, por ejemplo, ¿no? Le pedimos, oye, mándanos esto cuando tengas un minuto de tiempo, que no es que tengamos que venir aquí a estar encima tuya todos los días, que creo que es contraproducente, pero no. Tiene que tardar 20 días en contestarnos de que no. Vale, pasamos a votar el punto número 3, aprobación inicial si procede del expediente de presupuesto general para el 2016. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pasamos al punto número 4, aprobación inicial si procede de la plantilla orgánica para el 2016. ¿Al final tienen la información esta o no? ¿Eh? Aquí tienes la... ¿Puedes explicar si hay variaciones en lo de la plantilla orgánica como se el año pasado? Es lo de la aprobación de eso, ¿no? Bueno, es que no lo pongo, ¿no? ¿Eh? Entonces se ha modificado en la plantilla orgánica lo referido pues, a las oficiales administrativas de forma de que se les reconoce pues, un cumplimiento del puesto de trabajo del 28,36% más. Esa es la única variación que hay en la plantilla en relación con el trabajo. Y se le pone el 28,36% que no tenía puesto el año pasado. Se vuelve a la plantilla del 2014. Se vuelve, digamos, a lo mismo. Se pone pues, el elemento que había pues, anteriormente. Salió visto es ilegal. ¿Por qué? Pues porque no se ha presentado esto, no ha pasado por comisión de Hacienda ni de personal. Podemos recurrirlo y echarlo para atrás. Pues recurrirlo y se queda No, la plantilla orgánica. porque me parece que es hacer un favor a las personas que están afectadas. Efectivamente, nosotros, por eso te ha dicho, porque nosotros estábamos, la resolución del TAN tú ya lo has dicho, y lo que hemos decidido a última hora es acatar el TAN, ya está, sin más, y no recurrir más. Pero esto se podía haber dicho todavía. Se podía haber dicho... Sí, que tenéis el recurso ya a la licencia firme hace Se tiempo. podía haber dicho, pero ya te digo, por eso no, me imagino que por eso no te lo daría, estaba prácticamente decidido, no íbamos a recurrir y punto, por lo mismo que tú estás diciendo ahora, porque no queremos ya llevar esto más adelante, pues porque consideramos que cometimos un error en su momento en no reconducir la plantilla orgánica y seguir admitiéndola como estaba, y eso es lo que viene a decir un poco el TAN. Y como no se puso lo que se puso en ese momento, pues hay que admitir lo mismo que tenía la otra, y punto. Y esa es la opción que se ha decidido. Y apostillar que la plantilla orgánica está mal desde hace muchísimos años, muchísimos, y que estamos en ponerla como es debido. En como es debido. Sí, nos parece perfecto, Tomás. Nos parece perfecto. Pero como comprenderás, hay que hacerlo paulatinamente y con mucha sensibilidad, porque son gente que está trabajando y que reconocemos de que hay contratos que están desde hace muchos años y que deberían haberse cambiado, y que conjuntamente con sindicatos y Departamento de Administración Local se está estudiando el que se puede hacer con esos temas. Estamos totalmente de acuerdo y tendrás nuestro apoyo. Lo que pasa es que no se puede consentir lo que ha pasado. Bueno, ¿Qué ha pasado? Pero eso es tu opinión, porque ahora, claro, sí. Fíjate que hemos discutido el tema, veces. No, se ha discutido, el tema estaba judicializado y ya está. Está judicializado, a nosotros no se nos pasa información. ¿Qué se pasó con la información? Que no, ¿qué se pasó con la información? que El tema estaba recurrido, estaba a expensas de lo que diría el TAN, y cuando dijo el TAN lo que dijo, pues ya está. Y hasta aquí, ya está. Y ahora se ha optado por no recurrir. Vale, perfecto. Por no recurrir, y son temas que a lo mejor habría que haberlo en otro lado, porque si lo hubiésemos recurrido, a lo mejor quien más hubiese perdido hubiese sido la propia chica. No, yo pienso que el que más hubiera perdido hubiera sido el ayuntamiento, el pueblo, que hubiera tenido que pagar. ¿Cuánto hubiese llegado? No sé. Yo sí lo sé. Yo no sé. Entonces, es información que no... Yo no sé lo que hubiéramos tenido que pagar. Que no pero quiero seguro que perjudicar a gratis, demás. que gratis no nos hubiera salido. Bueno, ya. ¿No? Hombre, tampoco tanto como a lo mejor... Que no sé, yo no estoy pensando en ninguna cantidad. Tampoco. Yo pienso que a pagar. A
pagar y más consecuencias. No sé. Claro, por eso te digo que no voy a entrar, que es un tema que es muy personal y si lo podemos debatir en otro lado, lo debatimos en otro lado, pero aquí se ha reconsiderado, se ha hecho caso al TAN y punto, ya está. Sin más. Y que se ha optado por no recurrir, porque los perjuicios originados a la propia persona e incluso al propio ayuntamiento hubiesen sido mucho más dañinos. Sin más. Entonces... De hecho, en el acta anterior ya dijiste que ibas a acatar la sentencia o la resolución del TAN. Bueno, pero siempre ya sabes que había opción a recurso y no se ha conseguido. Vamos, que tú dijiste que ibas a aceptar la sentencia del TAN. Vale, entonces votamos el punto número 4, aprobación inicial si procede, la planteamos para el 2016. ¿Votos a favor? Nosotros lo vamos a votar en contra con la postilla de que se ha presentado fuera de plazo y sin haber sido tratado en comisión correspondiente. ¿Roberto, has votado? No, Abstención. Y una abstención de Roberto. Pasamos al punto número 5, aprobación inicial si procede de la modificación estructurante del Plan General de Muchante a instancias de Forjados Robles. Esto se trató en una comisión, vinieron todas las personas que han promovido esta modificación estructurante. No sé si hay algo que añadir. Macario, ¿eso? Me parece que corregirlo ahora está tiempo y punto. ¿Roberto? Vale, pues entonces, esto ya sabéis, luego está exposición pública y luego habrá que hacer una aprobación definitiva en otro pleno para mandarlo al Gobierno de Navarra y el Gobierno de Navarra es el que dictaminará esta modificación. ¿Votos a favor del punto número 5? Pasamos al punto número 6, las cuentas de las resoluciones de alcaldía. ¿Alguna...? O sí, la que se acaba de anunciar antes de la solicitud de información, como digo, se nos ha contestado 20 días después de haber llegado la solicitud. No entendemos por qué no se puede cumplir con ella. Simplemente pedimos, para no molestar al personal que trabaja aquí y alterar el normal desarrollo de la actividad administrativa de los señores funcionarios, que se nos mande por correo electrónico, que tampoco cuesta tanto, y como digo, todos informados y todos con derecho a lo que se solicita. Por otro lado, hay alguna resolución, no sé si la pueden hablar, en la que aparecen una serie de, no sé si son fallos o hay algún otro tipo de elemento que altera la situación en los pagos, me refiero, y hay balances que no son correctos, creo, porque hay partidas subrayadas en negrita que no coinciden. Por ejemplo, estoy leyendo, ¿Cuál es la...? En la 149, por ejemplo, en la primera página, ¿estás ahí con ella? Sí, sí. El 2015 de José Antonio Villate Aguado, por ejemplo, es que ahí pone 510,92 y debajo 583. ¿Lo veis? 2015, has dicho. Sí, a ver si tienes. Sí. Ah, no. ¿Por eso? José Antonio ya te acuerdo, sí. Entonces, alguna de la derecha. ¿Ves que no coincide una cantidad con otra? Sí, pues no te sé decir si será... Hay varios, Simplemente es para es que igual... o igual es que hay algún otro tipo de factores que alteran el... Yo no sé si serán una serie de sumas, me lo voy a anotar. Hay varias, no solo en esas, sino en otras también. Inclusivamente yo esto puede ser el asiento de los ya lo vamos a... no lo sé si está aquí, no lo sé, lo consultamos. No, simplemente es eso, para que la interventora oye el tema pueda estar un poco... Vamos a repetir. Había 4 famosos. ¿Roberto?
Bueno, pasamos al punto número 7, ruegos y preguntas. Macario. Yo tengo alguna de ellas, sí. Hace nada se ha puesto en marcha una nueva aplicación para móviles, ¿no? Entonces ahí parece ser que hay que reflejar lo que son los eventos, actos importantes o de cierto interés. Y me sorprende que no aparezca la convocatoria de pleno. Alberto? Bueno, la verdad es que, aunque la aplicación lleva nada en marcha, todavía está eso, hay varias cosas que faltan todavía por incluir. Las esquelas todavía está un poco lo más gordo, que es lo que le manda a Gustavo, que es el coordinador nacional cultural, deportivo y demás. Sí que lo lanzan enseguida, pero bueno, la cuestión nuestra es querer incluir también ya no solo los plenos, los convocatorios de plenos, sino cosas de centro de salud o ese tipo de cosas. Pero vaya, aunque no ha aparecido, también las dos esquelas últimas que ha habido de los dos últimos fallecidos tampoco han aparecido, pero bueno, estamos en contacto con, es que hay varios sanatorios que confluyen aquí y demás y aparecerá. A ver, esa aplicación Macario está, por decirlo, está en demo y tiene errores. O sea, entras en informaciones de ciertos teléfonos y faltan. Entras en la mancomunidad y hay que poner el teléfono del Lazareto, hay que poner el teléfono de la Orbe, hay que poner una serie de cosas para que un ciudadano sepa a quién tiene que llamar cuando se encuentra un perro. O sea, y esto es lo mismo. Lo de las esquelas le pareció al tanatorio que era un tema de publicidad, no supo interpretar lo que se le dijo y yo hablé el otro día con él y no hay ningún problema. O sea, se va a hacer el mismo tratamiento que como se hace cuando hay un fallecido, pues los familiares puede que lo quieran publicar en el diario de Navarra, ¿no? Sí, le pasa En la prensa. Sin costo. Entonces aquí él me preguntó si tenía costo, le dije que no. Entonces es preguntar a la familia y si la familia dice que sí, pues se pondrá la esquela. Si la familia dice que no, pues no se pondrá la esquela. Con la instalación de este tipo de app, ¿va a desaparecer el panfleto del cultiocio? No, vamos a reducir la cantidad de impresiones que se hace, que se va a seguir buzoneando, pero las impresiones que se dejaban en bares o cosas así, las vamos a eliminar. Sí que mantendremos, pues por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento, Casa de Cultura, los lugares públicos de centro cívico, sí que dejaremos algunos, pero queremos reducir el costo de esa parte sin que llegue a desaparecer. Porque entendemos que, bueno, sobre todo las personas más mayores que no van a tener acceso a la aplicación en el móvil, pues bueno, van a quedar un poco desamparados. Entonces no va a desaparecer. Y siguiendo un poco con la técnica, en el pleno de agosto se quedó en publicarse las actas, mejor dicho, los plenos sonoramente en la página web del Ayuntamiento. No ha aparecido ninguno. La página web del Ayuntamiento es correcto, ¿vale? La intención es que aparezca toda la información y tengamos una comunicación en ambas direcciones con la población, que tengamos la página web del Ayuntamiento activa como debe ser, la que tenemos ahora. Y es una de las cosas que Alberto está en ello y está para ponerlo en marcha. Crear una página web nueva, una creación nueva del Ayuntamiento, donde podamos tener ahí toda la documentación, entre otras cosas eso. Que todavía está, la idea está ahí, pero Se está haciendo. hay que recapitular, hacer presupuestos y De hecho, hacer análisis y demás. De hecho, están los presupuestos este año, 2016. Y por último, tema de la celebración de las comisiones informativas. Yo pertenezco a 3 concejalías y no se ha reunido ninguna vez. Las comisiones informativas ordinarias se convocan con la periodicidad acordada por el Pleno. Y si nada se estableciera, con la misma que la que fije para la celebración de los plenos. Llevamos 6 meses y no hemos hecho ninguna.
Respecto a cultura, ya no. Y educación y desarrollo, ni una. Deporte, ni una. Yo qué sé, la mía, reconozco que yo como No, yo tampoco. También tengo que reconocer que creo que no hay información relevante como para ver sea una comisión. Pueden llevar a los miembros de la comisión. Para trabajar, ¿no? Eso no es otra forma de apartar a la oposición de la gestión del ayuntamiento. Yo por mi parte no, desde luego, pido perdón, si me lo he hecho bien, estoy muy pensado en el... No sabía qué había que hacer, me parecía que convocar cuando haya asuntos importantes, si hay que hacerlo periódicamente, pues será periódicamente. Es decir, que los demás no cuentan. No, te estoy diciendo, te estoy pidiendo perdón porque yo sabía que tenía que ser de manera periódica, me parecía que no había asuntos muy relevantes. Si hay que convocar, pues se convoca, por supuesto. Pero como ha dicho, María, lo que para unos es importante, a lo mejor para otros no. Y para lo que uno no es importante, a lo mejor para otros. A ver, siendo malo, es que no soy importante, que para mí todo lo que concierne, digamos, mi concejalía me parece muy importante. Lo que, pues sí, lo que yo fallar en querer hacerlo de todo yo sola o tener como, ¿no? Sí. es habitual. No es habitual y no. Yo reconozco mis fallos y yo me presenté con todas mis buenas intenciones para trabajar, que creo que es lo que estoy haciendo, pero en aspectos de ese tipo, pues no estoy. Como todos. No estoy al día. ¿Es habitual de quién? ¿No? Ha dicho que es habitual de quién. El que lo hagamos no. Porque a mí no me podrás decir No, que es claro, habitual claro. al niño cuando tú no trabajas conmigo en nada. Yo no he dicho yo te he dicho que es habitual que uno piense una cosa y los demás otra. Si ella piensa que no hay nada importante para no lo tiene que, no lo tiene, pero los demás sí. De acuerdo. Eso significa contar con los demás. De acuerdo. Entonces, Totalmente de acuerdo. lo que sí digo es que no es habitual que en este ayuntamiento se cuente con los demás. Sin más. Eso ya no puede ser habitual. Por tu parte, no has contado con nadie, ¿no? Digo, Igual es que no creo que tenga información relevante como para contar a nadie. luego repetir lo que has oído. ¿Qué quieres que te cuente de mi concejal? De tu concejalía no, Lo mismo otra vez. que tu concejalía la formamos tú, Antonio, que no sea la comisión de yo y no sé qué más. Rara, lo es. Vienes ahora aquí a reprochar algo. Claro que estamos reprochando, ya te hemos reprochado al principio, Carlos, que te hemos reprochado al Estoy principio. diciendo que algo tan importante como son los presupuestos para el año 2016 y no acudís a la comisión. ¿Cómo vienes aquí a reprochar a alguien que te diga que No, esta comisión? ¿cómo algo tan importante como los presupuestos de 2016 convocas una comisión el día 18 de diciembre, teniendo que haberlo convocado ya desde el 1 de noviembre? Desde el 1 de noviembre. Desde el 1 de noviembre. O sea, fíjate tú la importancia que les has dado a los que están en la oposición. Fíjate, ya he visto, ya he visto. Pero yo ya he visto también el Carlos, desde el 1 de noviembre podías haber convocado a la gente. Yo ya he visto la importancia. Desde el 1 de noviembre, tú que tienes potestad para convocar la comisión de Hacienda. Pero ya me doy cuenta. Y por último, sí que se me quedaba el tintero. Quería preguntar acerca de cómo está la situación de la casa de la calle Tejerías. La casa de la calle Tejerías. La casa de la calle Tejerías cumple la reglamentación en su totalidad. Sí. Sí, con un informe de la aparejadora municipal. Solo un pequeño detalle, ¿no? A ver, no lo encuentro ahora. Solo un pequeño detalle de cómo está la casa según plan. Estas son las alineaciones que debieran haber respetado. ¿Veis cómo tenía que haber dejado el chaflán, no? ¿Lo veis? Esto no se parece a cómo está, ni vamos, ni por asomo. Esto es. O sea, si el informe de la técnica dice que la casa está legalmente construida, seguimos contratándola.
Sí, sí, es que está legalmente construida. Es que es el chaflán, es que le estás enseñando. Este es el chaflán, no, este es el dibujo que sale del plan general. Ese es el dibujo que sale del Este plan es el general. plan general. Tenemos un informe, nosotros no somos técnicos. Y a vuestra pregunta, pedimos a nuestro técnico que nos haga un informe. El informe que nos hace, eso lo dice Tomás. Que está bien, que no hay problema. Pero, ¿vale? Pues, pero es que no os da un poquito la cabecita para mirar vosotros en el plan y creeros lo que os están diciendo de cualquier forma. Sí, no, de cualquier forma no. Un técnico que contratamos para eso. Un técnico que está haciendo alusión al plan, No me fío de ti. Una técnica, un técnico que Carlos, está haciendo alusión al plan. esto es una impresión de ahí. Que esta es la esquina. Mirad a ver si se parece esta esquina a vosotros. escucha. María, tú que pasas todo el día por allí, ¿se parece esta esquina a la que hay? Que tú eres más listo que todo eso. Como yo no soy tan listo como tú, contratamos a una persona para que nos haga un informe técnico y legalmente nos diga si está bien o está mal. Y si ahora con ese informe técnico estuviese mal, que puede ser que se haya equivocado, Carlos, para eso hay un seguro de responsabilidad. Ellos simplemente... Respondo un poco a lo que dices tú de la colaboración. Sí. Porque no habéis convocado una comisión de urbanismo y se debate ese informe. Pero ¿qué comisión hay que convocar, Antonio? Se manda a una persona que es un técnico cualificado para que nos haga un informe y el informe nos da ese resultado. ¿Qué tengo yo que opinar al respecto de eso? Si está ese informe así, Carlos. puede ser incluso que se haya equivocado, ¿vale? Puede ser que esté mal. Pero que Porque sería la cualquier técnico segunda se puede vez, la equivocar. segunda vez. Carlos, Se denuncia, Carlos. eso no es una Sería la responsabilidad, segunda ¿no? vez. Carlos, que son Pero sí, más que meros de- que no te tienes que fiar de nosotros, que cogen del plano. Entonces, que del no me lo plano tengo que coger yo, que no me lo tengo que coger yo, que es un informe técnico, por escrito. Pero que son meros asesores, que los que decidís sois vosotros, y la responsabilidad es del que decide. Yo no puedo decir lo que me dé la gana, Macario, y tú tampoco, ¿vale? Que es lo que te gustaría. Se decide en base a un informe A mí me técnico. gustaría que las decisiones Eso está. fueran en beneficio de mi pueblo. Carlos, no te equivoques. Sin saltarme la legalidad. No te equivoques. Sin saltarme la legalidad. Por supuesto. ¿Vale? Y por eso, Por supuesto. y por eso nos asesoramos con técnicos. ¿Vale? Ni más ni menos. ¿Vale? Con técnicos económicos, con técnicos de arquitectura, con técnicos de lo que sea. Yo estoy aquí para gestionar. No estoy para nada. Para decidir. Estás para decidir. Sobre la legalidad. Pero que te estoy diciendo que la legalidad es Esta esta. la que dices tú. La que Que dices no, tú. que esta la dice el La que plan. dices tú. Que esta la dice el Esa la plan dices tú. general. Que la dice el plan general. Denuncia al arquitecto entonces, joder. Denuncie yo. Pero, si tan ¿Quién ha seguro metido la estás. gamba? Por eso, ¿Quién ha metido la gamba? no sé, nadie. El que ha dado la licencia. Nadie. Si está bien, está bien. ¿Por qué tengo que decir yo que no? Si me hizo un informe que está bien. Bueno, pues aquí hay dos soluciones. O si el informe dice que está bien, pues recurrir al gobierno de Navarra, verle que también le da la... Perfecto, que no tengo ningún problema. Primer paso. No hay ningún problema. Primer paso. Que yo no defiendo al técnico, te digo el informe que nos han hecho. Yo no defiendo el informe, no. Quiero decir... O sea, que si el informe está equivocado, nosotros detrás de la equivocación. A ver, si yo contrato a alguien para que me asesore y me hace un informe técnico por escrito y lo firma con un número de colegiado, y si está mal, pues iremos contra esa persona. Pero lo que no voy a hacer es, Bueno, pues- como no te gusta a ti, ahora voy a decir que no. No, que a mí no me gusta. ¿En qué me baso yo? ¿En qué me baso yo para decir que En ese el informe plan está general mal? de Muchante. En lo que En dices el tú. plan general de Muchante. Que ya se ha basado en también el plan general de Muchante para hacer ese informe. el informe contra qué, con qué te crees que lo ha hecho? ¿Con el informe de Cascante o qué? Un dibujo. ¿Con el plan general de Pues a lo Cascante? mejor. A lo mejor lo ha hecho con el informe Ya, del plan de Cascante. por lo dirás tú, precisamente porque lo digas tú. Se ha hecho contra el informe. Yo me comprometo. Vamos a tener un monográfico. No, que ese pleno lo vamos a convocar nosotros. Tan difícil es contrastar opiniones para saber si está... Si tenéis un portátil, podemos enchufar aquí el plan general. Y lo vemos todos. Y nos vas a dar una clase magistral ahora, nos vas a dar una clase magistral de... No, que lo Es más sencillo, Macario, es más sencillo que hay unos técnicos que tenemos contratados para eso y nos asesoramos. Y si en eso meten nos la gamba, basamos para- la gamba, ¿qué pasa? Pues lo denunciaremos. Si mete la gamba, lo denunciamos. Pues a ver, ¿Qué paso está? Vete primero ya. ¿Cómo podemos saber si está bien o está Perfecto. mal? ¿Cómo podemos saber si está bien o está mal? ¿Cómo se puede saber? Denunciarlo. Si vosotros creéis que está mal. Pero ¿por qué Yo no- tengo que yo no- denunciar yo no yo? tengo ningún argumento para decir que está mal. No tengo ninguno. Te estoy dando el argumento. Que estas son las alineaciones que tenía que haber respetado. Tú, con eso, Macario, no voy yo ni a la puerta de la esquina. Saca un portátil y te meto el plan general de Muchante y lo ves tú solo. Lo ves. Pues si no se hace la De todas formas, no, ya está. Se hace la pregunta al gobierno de Navarra, tan fácil. Vamos a
Una pregunta al gobierno de Navarra. Oye, nos han dado este informe de Mira. los ¿esto está bien? Mañana o pasado presentaremos la solicitud de un pleno extraordinario con el único orden del día. Sí, Que nos expliquen, que nos que sí, expliquen. Carlos, que sí. Con la presencia de la técnica que nos expliquen todos. Tenemos el informe, no hay ningún problema. No, que tenemos que tener la técnica. No vale con una comisión informativa No, de urbanismo, no vale. No vale. Haberla convocado, no, es que tenemos el derecho de poder convocar. Entonces, ¿también nos vais a quitar ese derecho? No, claro. No sé. Macario, que no se te está quitando nada. Eso sí que no te está quitando nada. Sí, Puedes decir lo que quieras. Lo puedes repetir 1000 veces. Mira, que te lo vuelvo a repetir. Que no, Que nos has quitado un derecho. Que no, Nos has quitado. el meeting ya lo has hecho ya. Que no, el meeting es este. Que nos habéis quitado el derecho a la información. Que no te... Que sí, que sí, No. que sí, que nos lo has quitado. No. Nos has quitado. Nos has dado la información sesgada con el tema de Charo Gómara. No. Y no, y que porque digas que no tenga Y tú razón. porque digas que sí la vas a tener. Que no. Mira, Aquí lo que hace falta es querer trabajar. Pero- Eso es lo que hace falta, no, querer no, trabajar. ¿No dejáis o qué? Eso es lo que hace No, falta. dejáis, ¿o qué? Pero a ver, que cuando... No, pero que este clima a lo mejor no lo hemos puesto nosotros, ¿eh? Este clima de trabajo, ¿eh? No lo sé. Pero se lo está respondiendo Carlos, que estáis reivindicando asistencia a las comisiones y cuando nos ponen no venís. ¿Quién no ha venido? Antonio el otro día en la comisión de Hacienda. El otro día de la comisión de Hacienda, la del miércoles, te dije que no sabía si podía venir o no, que me hacía una biopsia en el hueso. Que sí, que eso era... Y le llamé a las 8, a las 9 de la mañana. Y yo a las 9:05. Y tú me llamaste a las 2:20. Y a las 10. Tú me llamaste No, te llamó a las 9:05. A las 5. Antonio, mira. a las 2:20. Antonio, Y estamos aquí. Como nos conocemos, me acuerdo las llamadas, ¿vale? Y yo también. Como nos conocemos. Es igual, Antonio, que sois más gente para poder venir a la comisión de Hacienda. Era importante. ¿Vale? Yo pienso que era importante, para vosotros seguramente no. Pero No, para mí, no, nosotros- no es nada. Pues me ha dado... Lo que pasa es que es más importante para ti que para mí. Me ha dado otra ¿Has sensación, oído? ¿eh? Lo que pasa es que es más importante para ti que para mí. Pues no lo parece, ¿eh? Ya No parece. lo sé, Joder. ya lo sé, ya estoy viendo, mira, voy a enseñar. Sí, bueno. Bueno, entonces eso, solicitaremos un pleno extraordinario con la asistencia de la técnica. Yo hago una pregunta, igual estoy en un error, no estoy seguro, pero creo que la Casa del Vino, la planta de arriba, la ocupa el grupo de voluntariado. Entonces, ahora que los presupuestos se va a pasar la casa, por ejemplo, juvenil a la Casa del Vino, si se ha valorado, si ahora tenemos en cuenta dónde se va a Ya está, ubicar. ya está. Ya está, se traslada, de hecho se traslada ya, está casi todo trasladado. A una sala de arriba del centro cívico. Ya está, colaboración con ellos, hemos decidido ahí, se ha parecido bien, se ha cerrado, se ha pedido que se cierre una parte de Vilaba, se ha condicionado. La comisión, no va a ser, luego hablándolo, pues a ver si os... ¿Algo más, Roberto? Bueno, pues sin más cosas, se levanta la sesión. Y lo de hacer preguntas, perdón. Ya se ha terminado. Saban luego se pregunta, los luego hay preguntas son para los concejales. Primero dejamos hablar para los concejales y para la gente que tenemos aquí, ¿no? Si no los solicitáis. Ahora los escuchamos. Es muy rápido, solamente queremos saber cuánto tiempo tenemos que esperar para la respuesta de la petición, de esa petición con las firmas que entregamos. ¿Cuánto tiempo más esperamos? No lo sé, pero de todas Para maneras respuesta. os corría, no, ahora no os corría mucha prisa porque era para el verano, No. cuando hacía mucha calor. Para febrero. La otra vez corría mucha prisa porque había que hacerlo en verano. De plantarse, de seguir adelante sería febrero. Claro. Febrero, marzo. Os respondo. Entonces, eso. Y lo otro, bueno, pues igual ahora ya no hay tiempo para ello, pero sí que yo tengo un poco de inquietud de lo del centro del día y quería saber si este año habéis planteado que si se puede avanzar un poquito en él o este año. No, bueno, en el gobierno de Navarra nos han dicho que no, que este año no hay dinero para edificios, no hay lo mismo. No sé si se podrá conseguir algo a través de enmiendas. Yo lo voy a intentar, Pues es que habría... pero los presupuestos del gobierno de Navarra no están aprobados, se han presentado primero enmiendas a la totalidad, eso se han renunciado, y entonces me imagino que va a haber enmiendas parciales. Voy a tratar de intentar meter una enmienda por ahí, en el gobierno de Navarra, pero es complicado porque Sí, todo el pero yo mundo... creo que hay que insistir. Yo siempre he oído que Sí, las no. cosas se consiguen insistiendo, No. insistiendo, y es una cosa muy necesaria para la gente del pueblo. 2 veces he estado con el nuevo gobierno, 2 veces, con la directora del departamento y con un funcionario. Con un funcionario a través, eso no fue oficial, fue una reunión, pues a ver cómo se podía entrar
a intentar rascar algo, ¿no? La verdad es que todo el mundo, en cuanto hay un gobierno nuevo, todo el mundo ha ido. Yo estuve, creo que estuve en el mes de, pues posiblemente de octubre. Siempre voy a las mismas fechas porque es cuando están preparando los presupuestos. Y me dijeron lo mismo que me habían dicho los anteriores, que para lo que es edificio este año es una interpretación de ellos. Esta vez es cuando menos me lo he creído de todas. Porque ahora van a invertir 1,5 millones de euros en arreglar el palacio. Entonces, yo todo esto ya se lo he hecho saber, o sea, no, yo no me creo nada y luego, si otros pueden rascar, no lo sé, pero para lo que es ladrillo, en temas, a mí, yo pensaba que en políticas sociales este año sí que se iba a levantar esa veda, pero la directora del departamento me dijo que por ahora nada. Ahora que saldrá con la pie, no se puede tener paralizado. Así está el tema. Pues sí, Yo puedo hablar con el señor de Hacienda sobre la casa, de obra, de eso entiendo un poquito. Todas las esquinas de las casas tienen que tener mucha plata. Y esa he pasado precisamente y no la pido. Y no te fíes, por favor te lo digo, porque he estado 25 años en la construcción y he visto los errores garrafales y gordos y sudores y lágrimas que han costado tanto al constructor como al que las han cargado. De los errores tan gordos y garrafales que han tenido. O sea, que de la comisión que tú me mandas de técnico, no te fíes. Todas las esquinas, porque a la hora de doblar un camión, lo estoy viendo todos los días ahí en eso, que la verdad os he hecho pestes y os pillaría con la cabeza debajo. Poner señales de tráfico por el otro lado, pero no te interesa, ¿verdad? Sí, no, me interesa mucho. Mira, porque yo a las 3 de la mañana bajo, porque los camioneros están allá y no pueden pasar, porque nos vibra hasta la cama, de verdad. Es por eso, como hay tanto chapucero por ahí, tanto constructor chapucero. Pues es que antes había... Como hay tantísimo chapucero, tanto ladrón y tanta gente con mala fe, por eso, y tanto cacique, por eso contratamos a una persona que nos asesore técnicamente, señora. Contratamos a una persona. Ya te digo, yo no te El mirador del vídeo está hecho